En la parte de lo que son los mesones, la resina tiene muy buena nivelación y la utilización del rodillo uno la puede obviar, sobre todo cuando decora, porque luego con el soplete queda mucho más perfecto que con el rodillo. Entonces la puede uno obviar. También Fabi, ayúdame ahí. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar que la resina todavía está ahí aplicada, resina aplicada, y vamos a hacerle una decoración. Primero, ¿cómo se hace una veta? Una veta no es recta, no es una línea recta, es una línea no regular, es una línea no regular, no uniforme, y es, dependiendo del color, la resina tiene que estar en el estado líquido y suficiente cantidad en la herramienta para que me quede continua. Si la herramienta está muy seca, no me va a generar una línea, tiene que tener suficiente. Por ejemplo, acá aparece una línea no continua, la veta puede ser irregular, puede coger diferentes direcciones, no importa, aunque el cliente le puede gustar o puede preferir que las vetas tengan un solo sentido, por ejemplo, y hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas podría ser una brocha muy suave. Con una brocha muy suave yo puedo convertir esa veta en una mancha diferente, y luego de un momento ustedes van a ver que la resina empieza a moverse, y este manchón coge otra forma. Entonces voy a hacer algo aquí con lo que les voy a enseñar una técnica de veteado. Primero le paso la brocha. Vuelvo a la explicación sobre la razón por la que está sucediendo. El calor baja la viscosidad de la resina. Al bajar la viscosidad, la resina se hace mucho más líquida y por eso fluye y cambia de forma. Entonces por eso cambia de forma. Entonces sí, la resina aquí de pronto puede estar endureciéndose un poco, listo, pero yo le estoy bajando la viscosidad con la pistola. Si ustedes se dieron cuenta, yo toda la resina que preparé, luego la dividí por áreas de acuerdo a la cantidad que tenía. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una cantidad de resina que es para toda el área y después la deposito toda en un solo lado, es muy posible que en alguna parte del área me quede faltando material. Entonces, si yo programé que esa cantidad de resina me debe cubrir toda el área, cuando la extiendo también por secciones, y lo que tengo que procurar es que la mitad de la resina la extiendo en la mitad del área y la otra mitad de la resina en la otra. Son los bordes. ¿Qué estoy haciendo? Trasladando resina para luego perfeccionar los bordes. La llevo de la parte de allá y la traigo hacia la parte del borde y para luego rellenar. Ahí es donde va a estar. Aquí es donde se supone que lógicamente, si esto no es un mesón sino un piso, tengo que ir con los zapatos de púas. Ya ahorita, en un momentico que terminemos de extender eso, vamos a mirar qué es lo que sucede cuando yo pongo un zapato de los zapatos para trabajar. Entonces recuerden lo que les dije, que cuando estoy haciendo la aplicación terminé de llenar esto con la misma herramienta, pues aquí le aplico y lo hago secar. Al día siguiente le paso una lija gruesa y le vuelvo a aplicar y lo paso bastante veces. O la otra técnica que les comentaba sobre dejarlo llenar con la resina, entonces ya implica, esa técnica entonces implicaría que primero la resina que se me desborda se desperdicia, pero adicionalmente en el fundido debe quedarme más gruesa para que tenga suficiente cantidad y se desborde. Entonces realmente más o menos como de la mitad hacia acá y de la mitad hacia allá, para liberar el aire hacia ambos lados. Así es más fácil, porque si lo hacemos de lado a lado, de pronto nos gana una burbuja de aire y se nos queda atrapada. Entonces se hace de aquí para allá, de allá para acá, luego los dientes un poco más sueltos. Entonces es muy posible que al extenderla, para yo evitar estar trayéndome resina de otros lados que ya terminé, para un área en donde me faltó siempre un poco de resina de sobra, es bastante útil porque con ella ya puedo yo corregir de pronto áreas en donde me quedo. Es muy probable que la resina no tenga 1 milímetro de espesor en toda la superficie, eso es lo más factible. Generalmente la resina en algunas partes me queda un poco más gruesa, en otras partes un poco más delgada. Lo importante es que la resina se me nivele correctamente y que la resina
me llene toda la superficie, que no me quede translúcida, que no me transparente y que me llene toda el área. En este caso, igual disolvente, porque en una superficie que está decorada, aplicarle disolvente me va a variar, me va a cambiar totalmente lo que ya hice. Entonces, no puedo utilizar siempre el mismo recurso para reventar burbujas, por ejemplo. De acuerdo a lo que esté haciendo, es lo que debo utilizar o no debo utilizar para reventar las burbujas. Por ejemplo, si tengo esta aplicación y le paso el rodillo antiburbujas, a ver qué pasaría. Se unta de gris y después cuando lo traslada a otro lado voy a untar en blanco con pequeñas grises y entonces igual, entonces el rodillo antiburbujas o el solvente es para determinadas aplicaciones, no lo puedo utilizar todas las veces. No siempre puedo utilizar el rodillo, no siempre puedo utilizar el soplete, no siempre puedo utilizar solvente. Son diferentes formas de perfeccionar un poco el acabado, pero se debe utilizar en diferentes momentos de acuerdo a lo que esté haciendo. Y con esta lo que hacemos es que, bueno, el calor nos retira todo el aire, como ya habíamos visto con el soplete, pero aparte de eso, que se caliente. Cuando ya está caliente, el calor de la pistola también me sopla la resina. Así que yo puedo modificar una veta con un poco de calor. La puedo convertir en una mancha diferente, en una veta diferente. O le puedo sacar más vetas como hacer con esto. Esto puede ser en otro color o en varios colores. Yo puedo ponerle aquí el aluminio y sobre ella luego volverle a echar la café o dorada y volverle a poner disolvente y me va a dar diferentes tonos, más como imitación piedra. Aquí como más marmoleado y aquí como más piedra. Pero son diferentes efectos, entonces es como para lograr imitaciones de materiales como el granito, como los mármoles, con diferentes recursos. Porque la resina está suficientemente líquida. Como la resina está líquida, todavía está dentro del tiempo de manipulación. El término es el mismo que les comentaba ayer, es el tiempo de gel de la resina. Lo que se tarda la resina de pasar del líquido a ser gelatinoso. Ese es el tiempo de gel de la resina. Mientras ese tiempo, que es aproximadamente media hora, 40 minutos, la puedo pisar sin ningún problema. O sea, por ejemplo, ¿qué necesito pisarla? Que esto yo tenga que pararme ahí para hacerle vetas, por ejemplo. Las vetas o las decoraciones son mientras el producto está líquido. Si ya se han empezado a endurecer, no se lo puedo hacer. Pues debo extenderlo y mientras no está líquido, le hago la decoración, las vetas. Aquí es... No, 40 minutos. No le queda más diluida. La cantidad de pigmento que yo le apliqué con la finalidad de que la resina aún siga teniendo cierta transparencia. Si le agrego más pigmento, obviamente me queda totalmente sólido el tono azul. Muy intenso ya. Hasta para que me quede el tono totalmente azul, ¿hasta cuánto pigmento le debo echar? En estos pigmentos en polvo, en la resina, hablamos más o menos un promedio del 2%. O sea, es una cantidad muy pequeña. Pero el 2% es suficiente para que eso me quede totalmente sólido. Quiere decir que si a estos 500 gramos yo le echo 10 gramos de pigmento, me queda azul, azul, totalmente azul. Ahí le eché como 2 gramitos. Lo hicimos con otra resina, solamente que aquí es una capa muy delgada, transparente pero muy delgada. Le aplicas una capa y más o menos en unas 2 horas le puedes aplicar la siguiente capa. Ese mismo lo podemos aplicar sobre lo que mostraron ahora allí en el video. Mural. En el mural. Ese es el mismo que se aplicó en el mural, correcto, porque esta resina pues ya digamos no produce escurrimientos. Lo único pues es que la apliques, cuando le hagas la aplicación, tratar de manejar la herramienta lo mejor posible, muy suave. Primero es rellenar y después pasar la herramienta en movimientos muy suaves sobre la superficie, movimientos parejos, preferiblemente en un solo sentido. Más bien pocas. Con esa resina las vamos a terminar de pegar o terminar de sellar todas. Incluso las que estaban ahí medio sueltas encima, aquí terminan por quedarse selladas totalmente con el resto de la superficie. Y miren cómo cambia la apariencia.
Sí, al mismo tiempo Ahora ya- tiene porosa. Señor, Que ya la porosidad, ¿no? Que no queda tan lisa. La rugosidad. la rugosidad. Eso. Sí, pues ya cuando le aplicas la resina, por lo que es aplicación en capa delgada, entonces las hojuelillas igual van a dejar cierta textura en la superficie. Esa textura es la que le da el efecto antideslizante. Pero ya con esta capa, o con un par de capas de esta resina, las hojuelas quedan totalmente adheridas a la superficie y ya no va a haber riesgo pues de desprendimientos. Y aquí, miren, están difuminadas y cuando lo hago mientras la resina está líquida y con una brocha muy suave, entonces no me quedan como brochazos. Luego ella coge unas formas, unas figuras muy naturales y diferentes y no quedan como brochazos, como marmorizar. Pero un poquito de disolvente las cambia totalmente, ya dejan de ser vetas y se convierten en manchas. Ya no es. Ese Pero igual es muy, gusta, sí, sí. claro, igual es muy bonito. Bueno, no importa. Lo importante acá es más como mirar lo que se puede hacer, ¿no? Obviamente a algunos les va a gustar más unas y a otros más otras, pero es más mirar lo que se puede hacer. Y digamos, como dijiste ahorita, si le En la parte en donde la mesa o en la superficie está totalmente deteriorada, opacada y rayada, ¿cómo queda cuando yo la resino? Si uno quiere. Pues sí, como ese es autonivelante, ¿cierto? Eso es autonivelante. Se puede hacer de esa forma porque las resinas son autonivelantes. Que no sean dedos rotos, sino no es lo que nivelación, o sea, ya no le quedan las marcas. Ya digamos que meterle resina a la pared es hacer con otro material lo que ya se hace con otros. En cambio, lo que se hace con resina en los pisos, eso sí no hay que lo reemplace. Bueno, en cuanto a la ejecución de los bordes, en lugar de llevar la resina así hacia el borde, la llevo así, con la herramienta en otro sentido. De hecho, bueno, generalmente uno se hace por el lado que trabaje más cómodamente, ¿no? Pero me refiero a que aquí yo llevo la resina en ese sentido de la herramienta y no en ese sentido de la herramienta, porque así sí se me desborda con mucha facilidad. Aquí vamos a llevar un poquito más para acá. Y si ven que yo pongo la herramienta y la hago navegar sobre la resina sin hacerle presión. En el caso de una aplicación en un mesón de cocina, ese tipo de áreas, yo puedo trabajar bien la técnica porque es bastante cómodo. Estoy trabajando a una altura cómoda, tengo la visión mucho más cerca de lo que estoy haciendo, entonces puedo hacer muchas cosas y muchos acabados diferentes y muy bonitos, más que en un piso. En un piso las técnicas y eso deben ser más básicas porque la complejidad para trabajar ahí es un poco mayor. Entonces trato de no complicar mucho el trabajo. Ese sería en un solo tono. Ya si fuera solamente perlado, que no tuviera ninguna veta, ningún viso, entonces simplemente lo dejamos así. Miren que las primeras partes que apliqué ya se empieza como a difuminar un poco las aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, hay que tener en cuenta, primero, que me quede lo más parejo posible en todo el área, y segundo, que no me vaya a transparentar el tono porque me va a quedar con el defecto. Y sobre pues ya mientras está fresco, sí puedo hacer algún otro tipo de... bueno, si yo lo veteo o si yo le hago alguna otra decoración, muchas de esas decoraciones implican utilizar la pistola de calor, la que sopla aire caliente. Al soplar aire caliente le borro todas esas herramientas, todas esas marcas de la herramienta. El aire caliente me las borra. Porque si le planeo un fundido de 2 milímetros, por ejemplo, a esta pieza y se los quiero echar todos de una vez, lo más probable es que por lo que la pieza no es totalmente pareja, la resina se va a empezar a escurrir por todas partes. Se va a ir al centro. Entonces recuerden que capas de resina no muy gruesas, capas más bien delgadas de resina, no se mueven tanto, se mantiene la resina, se trata de mantener en su sitio. Y esta resina que le estoy aplicando, que es la Promarin,
por la viscosidad de la resina, se presta para que tú la apliques en superficies que no son parejas, y la resina, como es espesa, no se va a ir con tanta facilidad. Si yo trato de hacer esto mismo, pero con Epoxy Glass, la resina es muy líquida, muy fluida, entonces ella sí se va a regar rapidito. En cambio, vean en esta resina como ella más bien se sostiene en su sitio. Es por lo que esta resina que le estoy aplicando es una resina viscosa, de alta viscosidad. Pero las propiedades de la resina son muy buenas. Esta resina va a permanecer transparente, no se va a amarillar, no se va a opacar, no le va a cambiar de color. Les hago una observación. La razón por la que el pigmento no quedó de un color como la otra muestra, sino que quedó así como con esos visos, es porque es un pigmento metálico. Los pigmentos metálicos dan esas tonalidades perladas por ser pigmentos metálicos. No queda el tono totalmente plano. Si yo quiero el tono azul, pero totalmente plano, entonces me voy al pigmento que les mostré, que es la mielina, que me da estos tonos totalmente parejos, totalmente planos. Pero el metalizado da unos visos totalmente